Hola, ¿qué tal, reciparceros? En este video les voy a mostrar los derechos y los deberes que tenemos como usuarios del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. Y también voy a hacer un ejercicio registrándome como usuario del servicio público de la empresa Recicle Más con los datos donde me hacen el cobro del aseo. Así que vamos a ello. Bien, en el decreto 596 de 2016, en la sección 4, se encuentran los deberes y los derechos de los usuarios. Comencemos con los derechos de los usuarios. El decreto menciona que los usuarios de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo tendrán derecho a, primero, recibir la capacitación sobre la separación en la fuente de los residuos sólidos aprovechables. En un video anterior hice un ejemplo de cómo hago la separación de los residuos sólidos aprovechables que generamos en nuestra casa y cómo le hacemos la presentación al reciclador de oficio cuando pasa por la ruta. Por acá les voy a dejar la tarjetita, un link donde pueden mirar el video completo. Segundo, recibir el incentivo a la separación en la fuente DIN cuando se logren los niveles de rechazo establecidos. En un momento más adelante vamos a mirar a qué se refiere el DIN. Tercero, ser incluidos en la ruta de recolección de los residuos sólidos aprovechables. Estos tres son los derechos que las personas tienen como usuarios del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. Ahora miremos lo que son los deberes de los usuarios. Y el decreto menciona que los usuarios de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo tendrán los siguientes deberes. Primero, presentar los residuos sólidos aprovechables separados en la fuente a las personas prestadoras de la actividad sin imponer condiciones adicionales a las establecidas en el contrato de condiciones uniformes. Cada empresa de servicio público de aprovechamiento tiene unos contratos de condiciones uniformes. Entonces, los usuarios deben entregarle los residuos separados en la casa a las empresas prestadoras sin algo adicional que esté contemplado en el contrato. Segundo, permitir la realización del aforo de los residuos sólidos aprovechables. Y tercero, pagar la tarifa establecida para el servicio prestado. Cada semestre las empresas hacen reportes de forma mensual de todas las toneladas que se aprovechan. Y con este reporte las empresas de aseo cada semestre se reúnen y hacen un cálculo tarifario y es el cobro que se realiza en el recibo donde le estén cobrando en la parte del aseo. El DIN significa incentivo a la separación en la fuente y menciona que las organizaciones de recicladores de oficio que estén en proceso de formalización como empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento deberán contar con una base de datos de usuarios. ¿Sí? ¿Y de qué trata el numeral 2? Vamos también ahorita a mirar de qué trata el numeral 2, o sea, la información mínima con la que debe tener esa base de datos. Y para poder iniciar el proceso de otorgamiento al incentivo a la separación en la fuente a aquellos usuarios que den cumplimiento con lo dispuesto en el artículo que aparece acá. Entonces vamos ahora a mirar de qué es lo que trata el numeral 2 y acá menciona la base de datos de usuarios. La base de datos de usuario deberá contener al menos la siguiente información: dirección del suscriptor, tipo y uso de usuario, cuenta, contrato o número único de identificación del usuario. Con estos datos, eso es lo mínimo con que se debe contar para crear la base de datos de usuarios. Acá está el artículo donde menciona el incentivo a la separación en la fuente y dice: aquellas macrorrutas de recolección de residuos aprovechables
que tengan niveles de rechazo inferiores al 20% de los residuos presentados, les será otorgado un incentivo a la separación en la fuente BINC. Este incentivo se mantendrá siempre y cuando los porcentajes de rechazo no superen dicho valor. Entonces, las empresas prestadoras del servicio público de aprovechamiento realizan unas macrorrutas y los usuarios hacen la presentación de los residuos sólidos a estas empresas, a los recicladores. Se construye la base de datos de usuarios y si los niveles de rechazo, o sea, si las personas han hecho una buena separación en la fuente, no superan el 20%, las empresas les otorgarán un descuento, un incentivo a la separación en la fuente. Para esto, las empresas de aprovechamiento deberán reportar la base de datos de suscriptores beneficiarios al incentivo, deberán reportarlo al SUI, al Sistema Único de Información, y también a la persona prestadora de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables en su área de prestación. Es decir, las empresas de recicladores de oficio les informará a la superintendencia cuáles son los usuarios que hicieron la separación en la fuente, que se les otorga el descuento a la separación en la fuente, y también se les comparte esa base de datos de usuarios a las empresas prestadoras de la recolección de no aprovechables, porque ellas son las que hacen o tienen el convenio de facturación conjunta con las empresas de acueducto, las empresas de energía, y ellas les reportan a cuáles usuarios deben otorgarle este incentivo a la separación. Vamos a mirar ahora un ejercicio, un formulario de la empresa Recicle Más, donde se pueden compartir estos datos los usuarios de los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta del departamento de Santander, y para crear la base de datos para ello. Las personas que quieran también, que saben en otros barrios y quieren que la empresa Recicle Más haga presencia y quieran ser usuarios de esta empresa, pueden registrarlo y también nos contactaremos con ustedes para abrir unas nuevas rutas en estos sectores. Así que vamos a llenar el formulario. Bien, en mi caso, el servicio de aseo me realizan el cobro en el recibo de la luz. Entonces voy a compartir los datos que me piden en base a este recibo. Y acá lo primero que me pide este formulario dice: Recicle Más, usuarios de la actividad de aprovechamiento, registro de usuarios de la actividad de aprovechamiento de las rutas selectivas de nuestra organización Recicle Más en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta del departamento de Santander. Y comienza con la primera pregunta. Entonces dice: indique el municipio en el cual vive. Piedecuesta. Escriba el código de suscriptor en el que se le hace cobro del servicio público de aseo. El cobro me lo realizan en el recibo de la luz, y acá el código del suscriptor sería listo. Tercero, escriba la dirección del predio donde está ubicado. Entonces sería seleccione el uso de usuario del predio donde está ubicado. El uso de usuario viene siendo en mi caso residencial. Acá menciona clase de usuario residencial. Está residencial, comercial, industrial o hay otro.
Entonces en mi caso residencial, seleccione según sea el caso donde está ubicado el predio, si es conjunto residencial, si es en un edificio, si es en barrio. Esto es para saber identificar si es multiusuario o no es multiusuario. Yo voy a colocar que vivo en un barrio, voy a compartir mi correo electrónico. Y mi número de contacto. Enviar. Ok. Listo. De esta forma ya le proporcionamos nuestros datos a la empresa Recicla y Más para que comience a crear su base de datos de usuarios, y si nosotros estamos en la ruta de recolección de ellos y no superamos más del 20% en el rechazo en toda la ruta, entonces se nos otorgará el incentivo a la separación en la fuente de. Espero que haya servido, espero que hayan aprendido bastante y regístrense con su empresa de aseo de aprovechamiento. Y si no tienen, pueden contactar a Recicla y Más para que comience una ruta en el lugar donde ustedes están. Muchas gracias.